Hola chicos, el día de hoy les voy a dar respuesta a la actividad de video expositivo de una de las leyes más importantes de la física, como es la termodinámica. Este trabajo es presentado por quien les habla, yo soy Sebastián León Villarreal y pertenezco al programa de análisis y desarrollo de software de la ficha 2977402. Entonces, rápidamente se van a definir todo lo que son las variables, las constantes, las gráficas más importantes de la termodinámica, algunas de sus ecuaciones, y vamos a hablar sobre 10 eh, avances tecnológicos que ha tenido la termodinámica en la ciencia y en la tecnología. Entonces, hablando ya un poquito sobre la termodinámica, entonces, primero hay que entrar qué es la energía. Entonces, la energía proviene de la palabra griega que significa fuerza en acción o capacidad para producir. Trabajo que es el protagonista de todo lo que vamos a ver en termodinámica. Entonces, ya definiendo un poco sobre la energía, entonces vamos a definir la palabra termodinámica, que es la ciencia que estudia la conversión de una de las formas de la energía en otras. En su sentido etimológico, podría decir que se trata del calor y del trabajo, pero por extensión de todas aquellas propiedades de las sustancias que guardan relación con el calor y el trabajo. Entonces vamos a encontrar también en la termodinámica que hay sistemas en una porción de donde hay una relación con un objeto de estudio. Este objeto de estudio se encuentra en una región restringida, no necesariamente pues, debe tener condiciones como un volumen constante, ni debe fijarse en un espacio. Entonces podemos estudiar cómo se transfiere, se transmite y, y cómo esa energía puede estar dentro de ese sistema. Entonces vamos a encontrar que el calor, vamos a encontrar también la masa como propiedades físicas. También vamos a encontrar que van a haber sistemas que pueden estar limitados por un contorno, paredes, fronteras o límites de sistema, que eso depende ya de cómo nosotros lo planteemos nuestro ejercicio, que pueden ser reales o imaginarios. También puede haber una superficie de control. Estas fronteras separan todos estos sistemas que estoy hablando del resto del universo. Entonces, para ver cómo aplican estas leyes de la termodinámica, tenemos un objeto que tiene una masa que va a estar en el entorno que llamaremos universo, y ya los límites que le pongamos lo podemos llamar como fronteras, como también pared, son ejemplos que se utilizan en la física para esos ejercicios de termodinámica. También vamos a hablar de medios rodantes o entornos, de cómo hacen parte de ese universo y cómo se afectan y cómo esto ocurre en un sistema. Entonces, esa es la importancia de la termodinámica. Ya respecto a los tipos de sistema, encontramos varios tipos. Encontramos el tipo cerrado, que es una región donde la masa es constante y se denomina masa de control, donde hay unos límites que pueden permitir la transferencia de energía, pero no de materia. También tenemos el sistema abierto, donde en este es posible la transferencia de masa y energía a través de sus límites, y esta masa contenida en él no es necesariamente constante y se denomina el volumen como control y la superficie limitante, que por lo menos en parte debe ser permeable o imaginaria. También tenemos sistemas rígidos que no permiten el cambio del volumen, los sistemas adiabáticos, que es una pared adiabática, que es aquella que solo permite la interacción en forma de trabajo entre el sistema y su entorno, una pared diatérmica que permite la interacción de energía de otras formas que no son trabajo. Y también tendremos un sistema aislado, que es un sistema que no puede transferir materia ni energía con su entorno, y lo más importante de esto es que el universo como tal, en su totalidad, se puede considerar como un sistema aislado. Esos serían los conceptos que debemos tener claros para empezar a hablar de termodinámica. Entonces, ya hablando de medidas que se aplican a la termodinámica, encontramos que hay propiedades intensivas que dependen de la cantidad de materia del sistema, en las cuales podemos encontrar la temperatura, la presión, el volumen específico. Propiedades extensivas que dependen de la cantidad de materia del sistema, donde hay energía interna, hay entalpía, que la entalpía va a producir calor en un sistema y la entropía va a producir ese desorden. Tenemos también variables como el trabajo, que es la energía transferida por fuerzas externas, el calor, que es la energía transferida debido a diferencias de temperatura. Entonces vamos a empezar a hablar sobre cómo se definen estas gráficas en termodinámica. Entonces tenemos una
la primera gráfica o diagrama que tenemos la presión y un volumen específico. ¿Qué nos dice esta gráfica? Que tenemos un BF, que es el líquido saturado, y un BG, que es el vapor saturado. Va a haber una región del líquido comprimido, donde va a haber punto crítico a esa campana, o domo, también se le conoce, y va a haber una región saturada entre el líquido y el vapor. Entonces, ¿qué podemos ver de esta gráfica? Primero, que es una gráfica isoterma, porque acá, ¿qué tenemos? Tenemos que haber una temperatura de saturación que va a ser constante, esta no va a cambiar. Por lo tanto, acá vamos a encontrar la definición de la temperatura eh, saturada que no va a cambiar, no temperatura constante. Esto es por el lado de la presión frente al volumen. Ya respecto al diagrama de temperatura-volumen, tenemos lo mismo, un sitio donde está el líquido saturado y el vapor saturado. La región saturada entre el líquido y el vapor entre el domo, pero aquí vamos a ver un comportamiento diferente, donde vemos que es esta constante va a ser isóbara, donde la presión en este caso va a ser la línea. Encontramos que en la anterior la temperatura va a ser constante y frente a la temperatura frente al volumen específico vamos a encontrar que la presión es la constante. Ya respecto al diagrama de presión y temperatura, vamos a encontrar mm, varias cositas. Primero, que vamos a encontrar una región donde va a estar el sólido, una región donde está el líquido y una región donde está el vapor. De cualquier sustancia va a tener diferentes curvas, va a tener una curva de sublimación, una curva de fusión y una curva de, de ebullición, ¿sí? Vamos a encontrar un punto crítico y un punto triple. ¿Qué nos dice este diagrama? Para esto voy a cambiar rápidamente de puntero a pluma. Entonces vamos a verlo primero de esta forma. Entonces, a una presión a una mayor presión, como podemos ver acá, vamos a encontrar que a medida que se aumenta la presión o a mayor presión, los puntos de fusión y ebullición que se alcanzan van a ser a una mayor temperatura. Aquí podemos ver en esta supuesta línea que a una presión, a medida que va aumentando esa presión en diferentes puntos, pues también está aumentando tanto la temperatura y pues también aumentan estos puntos de fusión y ebullición. Por otro lado, tenemos que si tenemos una presión constante, entonces, ¿qué pasa con esa presión constante frente a, a una temperatura constante? Perdón? Pues que esa temperatura constante nos dice que puede pasar de vapor rápidamente a un líquido. ¿Eso cómo lo podemos encontrar? Entonces podemos ver que el ejemplo, el del hielo seco, donde a menor presión, pues vamos a encontrar que puede pasar de un estado de sólido a vapor, ¿sí? Esto es el ejemplo claro. Y también que existe una presión, una temperatura en la cual los tres puntos, que es el punto triple, van a mantenerse constantes a esa temperatura. Entonces, esta gráfica nos da una explicación muy clara de cómo pasamos de un sólido a un líquido hasta llegar a un vapor, que son los estados de la materia que hemos visto anteriormente. Esto claramente, este cambio se debe a condiciones de energía, condiciones de presión y condiciones de temperatura. Ya respecto a las ecuaciones fundamentales de la termodinámica, tenemos que la primera ley de la termodinámica nos habla de delta U, que es el cambio de la energía interna, que nos da por el calor agregado al sistema menos el trabajo realizado por el sistema. La segunda ley de la termodinámica establece que la entropía total de un sistema aislado siempre aumenta con el tiempo. Entonces, eso lo podemos ver a mayor desorden, este desorden va a aumentar con el tiempo. La ecuación del estado de los gases ideales, donde hablamos de presión por volumen, y este está relacionado con el número de moles, la constante de los gases y la temperatura. Por otro lado, tenemos la entalpía, donde es cómo se produce ese calor interno en un sistema, y esto se da porque la energía interna, ve que es la presión del sistema y ve que es el volumen del sistema. Y ya entropía, se está dada por la
fórmula de S, que es igual a dQ red sobre temperatura. Este dQ red es el calor reversible transferido a un sistema. Entonces, ya hablando sobre un poco de las leyes, entonces, ¿qué nos explican las leyes de la termodinámica? Son aquellas que explican las transformaciones entre sus distintas manifestaciones, como el calor y su capacidad para producir trabajo. Entonces, tenemos la primera ley de la termodinámica, también conocida como la ley de la conservación de la energía, que plantea que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Tenemos la segunda ley de la termodinámica, que hace referencia a la dirección que deben llevar las transformaciones energéticas dentro de ese término de entropía, para referirse a la cantidad de energía, usualmente calor, que no puede utilizarse para producir trabajo. Por otro lado, tenemos la tercera ley de la termodinámica, que nos dice que todo tipo o todo en un sistema pues, va a depender de la energía, y también nos va a hablar del cero absoluto y de cómo a partir del cero absoluto empiezan a definirse la temperatura. Esto quiere decir que al cero absoluto, donde el cero Kelvin empieza a uno, y aquí empieza a ya darle unidades a la temperatura. Y tenemos la ley cero, que nos establece si los sistemas termodinámicos están en equilibrio térmico con un tercero, también están en equilibrio entre sí. Pues tenemos un ejemplo del agua fría, el agua tibia y el agua caliente, donde van a llegar a un punto que si estas aguas tienen una forma de conectarse para buscar el equilibrio térmico. Ya respecto a los 10 avances tecnológicos relacionados con la termodinámica, tenemos los motores de combustión interna que utilizan el ciclo termodinámico como el ciclo de Otto para convertir la energía química de combustión en trabajo mecánico. Los refrigeradores y aires acondicionados que emplean el ciclo de refrigeración, que se basa en la termodinámica para transferir el calor desde el interior hacia el exterior. Las centrales eléctricas que generan electricidad mediante ciclos termodinámicos como el ciclo Rankine, que convierte calor en energía eléctrica. Paneles solares térmicos donde capturan la energía del sol y la convierten en calor para aplicar aplicaciones residenciales e industriales. Los motores térmicos y turbinas de gas que aprovechan la expansión del gas a alta temperatura y la presión para generar energía mecánica. Los sistemas de energía geotérmica que utilizan el calor interno de la Tierra para producir electricidad y calefacción. Las baterías térmicas que almacenan y liberan energía térmica para aplicaciones de almacenamiento energético. Los automóviles eléctricos con gestión térmica que utilizan sistemas termodinámicos para gestionar la temperatura de las baterías y mejorar la eficiencia. Las impresoras 3D de metal que emplean el proceso de fusión y solidificación controlados técnicamente para crear objetos tridimensionales. Y los sistemas de recuperación de calor residual que capturan y reutilizan el calor desperdiciado en procesos industriales para mejorar la eficiencia energética. Entonces, ya a manera de conclusión, pues tenemos que suponer que es una disciplina esencial que no solo nos ayuda a comprender los fundamentos de la energía y sus transformaciones, sino que también impulsan el desarrollo de tecnologías que mejoran nuestra calidad de vida. Muchas gracias y acá las referencias.